Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los lugares de acá adelante no están apartados con las banderitas, sino más bien es que se pasen para acá si gustan y tomen su banderita. Muchísimas gracias. Soy Claudia Mendiola, directora de la Biblioteca Benjamin Franklin. Somos parte de la red de American Spaces alrededor del mundo. Hay más de 600 lugares como estos en donde hacemos lo mismo, dar información sobre Estados Unidos a los locales. Nosotros trabajamos para los mexicanos. Todas las actividades que tenemos son enfocadas para que aprendan más sobre la política, los temas de Estados Unidos, las tradiciones, que conozcan más sobre su música, que conozcan, perdón, que practiquen el idioma, que lo mejoren, que se enteren de oportunidades de estudio, que también aquí dentro de la oficina de la biblioteca les da Education USA. Y bueno, para los que no están inscritos en nuestro boletín, se pueden inscribir en Facebook, se pueden inscribir también aquí físicamente en la biblioteca. La gente que se está conectando en Facebook, muchas gracias también por seguirnos. Déjenos ahí sus preguntas y vamos a pasarlas a los conferencistas. Y bueno, un tema que hemos estado trabajando en estos meses es el tema de la desinformación. Seguramente a todos nos ha llegado un mensaje que nos dice, nos da algún consejo de cuídate de tal cosa, haz tal cosa, y pienso que a más de uno, a mí me ha sucedido de que, y si lo reenvío, y si no lo reenvío, creo que todos hemos pasado por ese momento y esta plática va en relación a eso y muy enfocado en los procesos electorales que también que se vivieron hace un tiempo aquí, unos meses en México y que se están viviendo en Estados Unidos. Y bueno, tenemos a dos especialistas del tema. Tenemos a Lucas Mejía, que es investigador y analista en relaciones públicas e internacionales con una especialización en geopolítica, desinformación y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas. Actualmente lidera el área de contexto de amenazas en el Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, MTAC, donde se dedica a analizar y reportar sobre la influencia maligna de autocracias a nivel global, con un enfoque especial en la comunidad hispanohablante. Antes de irse a Microsoft, Lucas trabajó en mi buro, concentrándose en la defensa de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 y en la desinformación en español. Además, ha colaborado con las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos en temas relacionados con la desinformación y el extremismo. Luis Ángel Hurtado es director de la iniciativa Chequeando MX y es director en Noticias Falsas en México y promotor de la campaña Verify de las Naciones Unidas para combatir la desinformación. Licenciado en Ciencias de Comunicación por la UNAM, con una maestría en Estudios Políticos y Sociales y estudios en Derecho Electoral y Diseño de Campañas. Actualmente cursa un doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es profesora e investigadora en la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Para Luis Ángel, combatir la desinformación es esencial, ya que las noticias falsas no discriminan por edad, género, nivel socioeconómico y destaca la importancia de la alfabetización digital. Pues muchísimas gracias, Lucas. Adelante, si quieres, te paso el micrófono. También, perdón, a quien vaya a hacer un comentario o una pregunta, les pedimos que nos esperen a pasarle el micrófono y si no, les pedimos a los ponentes que lo repitan para que en Facebook lo puedan escuchar. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por tenerme acá hoy en día. Y creo que tenemos una dinámica muy complementaria acá presente, porque yo vengo de un aspecto que estudia de un lado que estudia la desinformación, que es muy enfocado en lo que están haciendo las naciones en el contexto de la desinformación en cuanto a aspectos geopolíticos. Y esa es una mirada al problema muy global. Y bueno, y creo que acá tenemos una perspectiva ya más local, que es una que nosotros realmente no tenemos la capacidad de estar estudiando cada día con el mismo nivel de detalle y de información. Entonces, yo estoy acá representándome a mí principalmente, pero también al trabajo que hago con el resto de mi equipo en Microsoft, en un equipo que se llama Microsoft Threat Analysis Center, que es el de arriba en la diapositiva. Y este es un equipo recientemente establecido, tiene más o menos 2 años y medio de edad y nace a raíz de una necesidad, no solo
ya a nivel público, sino por las propias compañías grandes de tecnología en Estados Unidos y el resto del mundo, de tener en cuenta esta perspectiva y tratar de hacerse la misión de detectar y cuando se pueda disrumpir o interrumpir las campañas desinformativas que a veces filtran hasta el nivel local. Estamos acompañados por otros equipos en Microsoft que incluyen ciber, incluyen la persecución de crímenes, por ejemplo, contra los menores y la explotación sexual, pero también tenemos un equipo que estudia las tendencias de la red a nivel mundial, que se llama el equipo de AI for Good, y este equipo pues a veces nos informa lo que realmente tiene impacto a nivel mundial. Entonces, un poquito de contexto de dónde estamos viniendo nosotros, porque nosotros somos un equipo enfocado mucho en la manipulación de información, en la desinformación por parte de estados. Pero entonces anteriormente solo se enfocaba principalmente en las amenazas cibernéticas desde el comienzo del Internet. eh, y esa parte del estudio de campañas informáticas tiene su propia forma de catalogar a los actores responsables, a los tipos de hackeos, de malware, las técnicas, las herramientas, y esas generalmente las consideramos como APTs, Advanced Persistent Threats, pero en el mundo de la desinformación nace la necesidad de crear una propia forma de catalogar a los manipuladores, a los desinformadores. Y eso es lo que hacemos con un término muy similar que se llama Advanced Persistent Manipulators, que son, bueno, generalmente persistentes, adaptables y no les importa cambios en el entorno donde operan. Generalmente utilizan varias plataformas de red eh, y estos se distribuyen a fines ideológicos, extremistas, financieros, conspiratorios, geopolíticos. Y entonces, dentro del grupo de actores que nosotros como en Microsoft generalmente estudiamos y monitoreamos, son los de naciones, de países, porque los países son los que más recursos tienen y los que más daños pueden causar si es lo que tratan de efectuar. Entonces, en términos de elecciones, las democracias en particular, porque ahí es donde generalmente ocurren la gran mayoría de elecciones, nos encontramos en un entorno de Internet o de redes sociales que es abierto, que es el de la derecha, y estas plataformas generalmente son abiertas, hospedan una multitud de puntos de vista y generalmente tienen diversidad lingüística. Y al otro extremo tenemos los espacios de Internet, las plataformas, las redes sociales que son más cerradas o que son más homogéneas. Bueno, un ejemplo acá sería la red dentro de China, que es más cerrada, donde la población interna consume lo que se les permite consumir por el gobierno y también se les permite emitir lo que se les permita por el gobierno. Entonces ese es como el entorno de un extremo al otro que nosotros enfrentamos. Y en términos de elecciones, bueno, yo vengo con una perspectiva principalmente de Estados Unidos, eh, pero vamos a tocar una diapositiva que otra enfocada en México. Pero desde el 2016 hasta hoy hemos visto que el actor más capaz, la nación más capaz, ha sido Rusia. Es el actor más sofisticado y así no tenga la mayor cantidad de recursos. Esa la tiene China. Pero vemos como el avance y la adopción de técnicas de manipulación, de hackeos, va incrementando, tal y cual que hoy en día ya encontramos más nivelación entre los diferentes actores. Y otra vez repito que por la naturaleza de la perspectiva que estoy trayendo, nos enfocamos en estos principales actores, pero cabe decir que esto lo hace muchos países a nivel mundial. Eh, entonces, en cuanto a las elecciones de Estados Unidos en la perspectiva rusa,
hemos publicado reportes acerca de estos 4 actores que tienen diferencias en sus técnicas de afectar a la población, pero con el mismo fin de distribuir noticias falsas, de distribuir noticias con contexto incompleto. Entonces la primera y la más grande es la que llamamos Rusa Flood, pero en el entorno de investigadores a nivel mundial se le conoce como Doppelganger, que es una campaña, es un actor que nace de un entorno interno dentro de Rusia, que es exportado porque después de la invasión a gran escala de Ucrania en el 2022, tuvo bastante éxito en el control de la población interna. Entonces, ¿qué conlleva esta campaña? Pues la creación de videos, de sitios web, de, de noticieros que, que combinan y tratan de confundir al lector utilizando los logos de medios occidentales. Entonces, por ejemplo, un video lo pueden mostrar con una falsedad, pero con el logo de la BBC o de El Mundo. Y bueno, ese es como la operación, el modo que distingue esta operación con el resto. Tenemos una que se llama Storm 1516, que es un grupo que nace del oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, que era el fundador del grupo paramilitar Wagner. Este grupo también crea videos, pero son más súrgicos, más quirúrgicos, y son como pequeños asesinatos informáticos que tratan de acomplejar de perseguir eh, los objetivos del Estado ruso, tanto como trata como dije, asesinar la imagen de sus sujetos, por ejemplo, candidatos electorales en Estados Unidos o problemas de sociales como el derecho al aborto y ese tipo de cosas. Después tenemos un grupo que es más desconocido dependiendo de dónde eh, lo, co- lo menciono, pero es un actor que se llama Volga Flood, que es nuestro término para un canal de Telegram que se hace pasar como un blogger militar, que generalmente pone noticias sobre las guerras y los diferentes conflictos bélicos a nivel mundial. Lo que nosotros hemos descubierto es que este canal no es solo un canal, sino es una red de más de 30 canales, encabezada por más de 60 personas, divididas en equipos diferentes, distintos, que tienen diferentes misiones, entre ellas influir e ingerir en las elecciones. Más recientemente acá en Estados Unidos con la producción de memes y videos acerca de lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Y el actor final es uno que se conoce como Operación Matryoshka, pero nosotros lo conocemos como 1679, que es otro actor que genera videos eh, muy simples, pero con los logos de, de noticieros occidentales y trata de esa forma hacerse pasar como si fueran legítimos y de esa forma tomar ventaja de la falta de conocimiento en navegar la red o el consumo de información. Entonces este es un video que creó el grupo, el primer grupo, que se llama Rusa Flood, y lo que hicieron fue utilizar inteligencia artificial para modificar unas palabras de un discurso de Kamala Harris, y es esencialmente un deepfake, lo que se llama un deepfake. Toman un clip verdadero y lo modifican en partes pequeñas para cambiar el contexto entero. Entonces lo que pasó en este video fue que modificaron unas palabras eh, y le agregaron otras, y lo que termina siendo es que es un supuesto discurso de Kamala Harris donde ella dice que el candidato Trump no se pudo morir con dignidad, que es algo que ella nunca dijo, pero era como para aumentar el furor en contra de este bando político y con el contexto pues del atentado que sufrió el candidato Trump hace unos meses.
Ahora, acá pues trato de no pisar pies o porque nuestros recursos como equipo eh, están enfocados a nivel global y donde podemos, específicamente yo, mirar lo que ocurre en México, como para informar más que cualquier otro objetivo a los que hacen decisiones, a los de interés relevante acá en México. Y es el caso de RT, que es el medio más exitoso del Estado ruso y que tiene muchas misconceptions. O sea, no se conoce muy bien por qué es un problema global, pero entonces voy a tratar de contextualizar por qué. eh, y por qué en México específicamente llevó a que se quitaran las cuentas de RT en TikTok. Pues RT está financiado por el Estado ruso con misión de perseguir las metas geopolíticas del Estado ruso. Ahora, en práctica, RT siempre publica noticias en general que son verdaderas, o sea, informan sobre hechos que pasan, pero de vez en cuando tienen un ángulo que inyectan dependiendo al espacio en que estén mensajeando. Por ejemplo, en Latinoamérica siempre van a ir más como por la izquierda y tratar de, de conseguir simpatías por ese lado. En Estados Unidos generalmente van hacia la derecha, en Europa van hacia la derecha, en África generalmente van como a los dos extremos. eh, y la misión es destabilizar la percepción de esos países, de esas regiones, y tratar de generar desconfianza. Y la misión principal es generar desconfianza. Ustedes no pueden confiar a los medios estadounidenses y pues nosotros al parecer tampoco. Entonces en México, donde Rusia le invierte millones de dólares, comenzando en el 2023, se crea el canal propio, que es uno de los primeros canales únicos que hizo RT en un país. Y en TikTok, pues se enciende la popularidad. Y la táctica que utilizaron, específicamente antes de las elecciones, o sea, el transcurso de los 2 años antes de las elecciones de este pasado junio en el país, eh, fue cortar videos de las mañaneras de AMLO. O sea, estamos hablando de como 30 segundos, un minuto, en donde AMLO pueda haber mencionado Rusia o Estados Unidos o la OTAN. Eh, y de esa manera coger esos cortes, editarlos un poquito si siquiera, pero agregarles títulos un poco confusos o no ciertos, que daban la impresión de que AMLO estaba más en contra de Estados Unidos de lo que era y que estaba más a favor de Rusia de lo que era. Eh, pero RT México o México solo era la tercera más popular en TikTok. Las primeras dos, Ahí les va, que es otro programa en español de RT, y la primera, Actualidad de RT. O sea, entre todas las marcas de RT a nivel mundial, estamos hablando de en árabe, en francés, previamente en alemán, en África, en inglés, las tres marcas más exitosas que más movían eran las que estaban en español. Entonces acá le hicimos un estudio desde, si no estoy mal, del 2023, o de hecho desde la existencia de las propias cuentas, donde las tres áreas, o sea, la amarilla, la azul y la rosada, que son las más grandes, representaban las tres marcas en español. Y de esta forma, pues concluimos que RT ha tenido un éxito presencial voluminoso acá en la región de América Latina. Eh, este es este lo voy a saltar, era como sobre las elecciones en África, pero es la misma táctica, es mensajearle a un extremo o al otro con la misma idea de generar desconfianza, ya sea en Francia o en otro país que tradicionalmente ha tenido una relación con esos países. Finalmente, hicimos un estudio también de Venezuela, donde
donde vemos cómo es posible que el resultado que vimos previamente estos meses fuera posible, y es porque el control total de la información está bajo el gobierno. Entonces acá hay solo 4 componentes que valen la pena poner la atención, que son todos prácticamente, pero está el de arriba, que son los medios de comunicación, las ONGs o supuestas ONGs, los fact-checkers, los think tanks que están asociados con el círculo de Maduro, incluyendo los militares, y estos a veces generan investigaciones que persiguen a la oposición cuando se vuelve problemática. Por abajo tenemos los medios que soportan el sistema informático de Venezuela, porque en Venezuela ya no permiten medios de Occidente generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues los medios de autocracias tienden a suplementar el ámbito informático. Entonces, un venezolano cuando se entera de eventos geopolíticos, lo hacen bajo una perspectiva que viene de estos países más autocráticos. Finalmente tenemos a la izquierda el método en que varios funcionarios militares controlan la imagen del régimen, generalmente produciendo videos, memes, posts que suavizan la imagen del gobierno y de Maduro en especial. En el lado derecho tenemos últimamente la forma en que se controla la sociedad, y eso es a través de una aplicación que se llama Sistema Patria o Patria, que es una aplicación, si uno es venezolano, generalmente la va a tener, y es donde la gente gestiona los asuntos relacionados con su identidad, con cosas bancarias, con trámites relacionados al gobierno. Y además de eso tiene una función propagandística en donde a los propios ciudadanos venezolanos eh, se les promete bonos monetarios a cambio de la amplificación de la propaganda del Estado. Entonces, así uno crea o no esto en Venezuela, es conveniente participar en el sistema de su propia represión. Entonces creo que eso concluye mi parte de las elecciones, para no tomar mucho tiempo, qué pena. Acá hay una diapositiva que le pueden tomar una foto, tiene unas herramientas que yo propiamente utilizo para navegar y investigar, pero seguramente tú, Luis, ya tienes también otras recomendaciones y todo. Entonces, cuando terminen las fotos, podemos cambiar el computador. Bueno, muchísimas gracias a Lucas por la presentación que hizo y que justamente se vincula directamente al tema que voy a presentar. Bueno, yo básicamente voy a hablar de algunos elementos que hicimos desde la iniciativa Chequeando, que yo encabecé justamente a finales del año 2023, previo al inicio de las campañas electorales en México, principalmente las presidenciales, y que buscábamos en primer lugar hacer dos elementos. Uno de ellos era acercar, digamos, bueno, detectar y analizar el fenómeno de las fake news o toda la desinformación que había en las distintas redes sociales y se estaba propagando en el contexto de las campañas electorales. Y dos, que esto se conociera, o sea, que fuera del dominio público, porque uno de los grandes problemas que tiene las fake news es que estas tienen mayor, digamos, presencia o se viralizan más rápido que la información que tiene información pues verdadera, vamos a decirlo así. De hecho, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard en una investigación que realiza justamente en el 2021 o 2020, ahorita no recuerdo el año,
que hace una revisión justamente de aproximadamente 10 años gracias, de tweets que se publicaron, y es una revisión justamente de toda esta cantidad de tweets que se generaron en estos 10 años, y encuentra que aquellos que contienen información falsa o inexacta se propagan 26 veces más rápido que aquellos que tienen información verdadera o que está verificada. Entonces, ahí ya tenemos un gran problema. Entonces, cuando yo fundo con algunos colegas esta iniciativa, más que verificar, porque eso no lo hago nada más yo o no lo hacemos nosotros desde Chequeando, sino que íbamos a buscar los vínculos para que una vez que estaba, digamos, verificada y analizada la información y detectada de que era falsa, esta se diera a conocer. Y para eso pues tratamos de hacer algunas, digamos, alianzas con algunos medios de comunicación para que nos apoyaran, digamos, en la difusión en sus distintos espacios de estas verificaciones. Entonces, digamos, eso fue a grandes rasgos el objetivo que nosotros perseguíamos, y nosotros también fundamos Chequeando porque, a diferencia de la elección 2018, en donde hubo una iniciativa no solamente de medios de comunicación, sino de instituciones educativas y ONGs, que fue el proyecto Verificado 2018, en esta elección no hubo una, digamos, una iniciativa de ese tipo. Entonces ya teníamos un gran problema, porque nos quedamos así en el limbo, digamos, esperando que hubiera una iniciativa de esta dimensión. Así es que en lo que nosotros estábamos esperando, pues decidimos mejor crear esta iniciativa. Yo les voy a presentar a grandes rasgos los resultados para que veamos la dimensión de la desinformación que hubo en esta elección, y parte de la metodología que nosotros aplicamos, que está basada básicamente pues en la que hacen todos mis colegas que se dedican al fact-checking, que tiene que ver con la verificación de las fuentes, la corroboración de los datos, y después de corroborar y, digamos, la verificación, la presentación de la verificación, que eso es algo muy complicado, porque no solamente es decir, él miente, sino hay que decir por qué miente y dar los argumentos, y presentar la información es algo que también conlleva pues esta labor, digamos, de verificación y de chequear las notas falsas. Entonces, aquí yo les pongo un parte de la metodología que nosotros hicimos. Fue el periodo de análisis que nosotros comprendimos fue a partir del 19 de diciembre y hasta el 10 de junio. Nosotros nos topamos básicamente a analizar el periodo de las llamadas precampañas, que son, digamos, periodos legales que establece, digamos, nuestra ley electoral o nuestro marco jurídico electoral para poder hacer, digamos, campaña, las precampañas y también las campañas propiamente. Pero no solamente eso, sino comprendimos también el famoso periodo de veda, que es cuando ninguno de los actores podía, digamos, hacer proselitismo y propaganda, digamos, a favor o en contra de alguna persona. Entonces, nosotros teníamos como objetivo analizar estos 3 momentos, porque partimos de la idea de que las fake news no son un evento aislado. Siempre hay una intención, y esa intención se enmarca en un contexto. Digamos, ahorita que estamos viviendo una etapa, digamos, en nuestro país y, digamos, en esta zona del continente, pues es una temporada donde hay mucha lluvia, hay huracanes y, digamos, hay ciclones. Sería absurdo hacer un fake news que hable sobre sequía. Sería poco, digamos, verídico, y los efectos serían muy reducidos a uno que tenga que ver con los efectos de las lluvias y, por supuesto, las inundaciones y, digamos, los huracanes. Entonces partimos también de esa idea de decir, a ver, las personas que construyen las fake news pues saben y están monitoreando tendencias, están viendo el contexto, están monitoreando a los actores, y no solamente eso, que ven también lo que están haciendo en otras partes del mundo que puedan, digamos, tener un efecto y por lo tanto una mayor persuasión. Entonces, por eso nosotros hicimos esta metodología para comprender los 3 momentos. El periodo de la precampaña, donde todavía no se define quién es el candidato oficial de los partidos. El periodo de la veda, cuando ya sabemos quiénes son los candidatos,
pero que no pueden hacer proselitismo, y el periodo justamente ya de la campaña política. Y a partir de eso empezamos a hacer este análisis. Bueno, después, ¿cómo hicimos esta revisión? Bueno, la hicimos a partir de una revisión manual. Una revisión manual en la cual utilizábamos información que se vinculara principalmente con los actores políticos, porque nosotros nos centramos a verificar fake news de corte político, principalmente electoral. Entonces, nosotros todo aquello poníamos en los motores de búsqueda, digamos, que te dan propiamente las redes sociales, es decir, a ver, ¿qué dice la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué dice Xochitl Gálvez? ¿Qué dice Álvarez Maínez? Y ahí empezamos a detectar inclusive conversaciones que todavía no tenían impacto, pero que estaban ahí presentes. Entonces, ¿por qué hacerlo manual? Para precisamente detectar estas conversaciones que todavía no tienen impacto. Y nosotros también partimos de la idea de que si no tienen impacto, entonces no es necesario anunciar que es una fake news. ¿Por qué? Porque si la anunciamos, lo único que hacemos es amplificar y que aquellos que no sabían que era una fake news voltean y la ven, y dependiendo las preferencias, digamos, políticas, como bien lo decía Lucas, si es una persona de derecha, pues va a creer que aquello que está en contra de la izquierda es verdadero y viceversa, ¿no? Entonces nosotros partíamos y empezábamos a descartar, a descartar. Y ese descarte nos permitía, en llegado un momento, pues detectar aquellas que empezaban a desarrollarse, y ya cuando empezaban a escalar, ahora sí lanzar, digamos, la verificación. Entonces, porque muchas personas me han preguntado, ¿por qué no sacaron todas? Bueno, porque si sacamos todas, vuelvo a lo mismo. Les damos amplificación, sobre todo con el acuerdo que teníamos con medios de comunicación, con ciertas plataformas, pues hacíamos más visible lo que no queríamos que fuera visible. Entonces, por eso partimos primero de la idea manual. Para hacer esta revisión teníamos cuadros, digamos, en los cuales íbamos midiendo, digamos, el alcance, el impacto, digamos, de cada una de las fake news que se estaba desarrollando. Y después, aquí viene el uso de softwares que tienen que ver con el social listening para medir el impacto. Esto que yo les decía. Los metíamos en estos softwares y veíamos que, bueno, nada más le llega a 3 personas, pues no tiene caso. Entonces, amplificar esto. Y cuando veíamos pero aún así le dábamos seguimiento, íbamos haciendo marcaje, digamos, personal, digamos, estas fake news que íbamos detectando. Y en un periodo, si veíamos que iban creciendo, pues ahí sí ya preparábamos la verificación y en ese sentido la lanzábamos. Sobre todo porque en el tema de la verificación hay 3 elementos que son muy importantes: tiempo, dinero y esfuerzo. Esfuerzo traducido con personas. Y muchas de estas iniciativas, hay que decirle, a veces no tenemos tiempo porque a veces empiezan a escalar de una forma muy rápida. No tenemos a veces el dinero para poder, digamos, pagar en medios de comunicación para que pues nos ayuden a difundirlo, o en las propias plataformas, pautar, etcétera, etcétera. Y sobre todo no tenemos recursos que tengan que ver con personas que nos ayuden a verificar, porque repito, son personas que están avaladas, certificadas y han tomado cursos para hacer verificación de información. Entonces, en ese sentido, por eso partíamos con esta metodología para decir que sí verificábamos y que no verificamos. Y a partir de ello son los siguientes resultados. En primer lugar, hablando de las elecciones presidenciales, y vamos a hablar de candidato. Aquí les presento justamente los resultados de lo que nosotros verificamos en la elección presidencial. Encontramos que la principal fuente de desinformación durante esta campaña pues fue la líder de las encuestas, la lideresa de las encuestas y hoy presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí uno diría, ¿por qué hacer información en contra del líder? Porque básicamente partimos de la idea de que las fake news se hacen para desprestigiar o para una cuestión negativa. Entonces, si es el líder de las encuestas, lo que se busca es restarle popularidad, veracidad y legitimidad. Entonces, era lógico que esta cantidad de fake news fuera en contra del líder. Es muy ilógico que fuera en contra de quien va abajo. Entonces, esto corrobora muchas de las hipótesis que nosotros nos planteamos al inicio de las verificaciones. Y aquí vemos justamente la gran mayoría iba en contra de la persona que iba encabezando, digamos, las encuestas. Y lógicamente quien ocupa el segundo lugar, también en los resultados oficiales, es quien tiene en nuestro indicador
el número de fake news, el segundo lugar, con 19 en este caso, y quien queda en tercer lugar, pues también aquí vemos. Entonces, aquí comprueba lo que les venía diciendo al inicio de nuestra metodología. Las fake news están hechas también en un contexto y tienen una intencionalidad. La intencionalidad es derribar al que va arriba para que el segundo vaya arriba, digamos, haga una competencia más cerrada, en llegado momento inclusive se rebase al primer lugar, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite corroborar lo que vengo diciendo, que las fake news se manejan en un contexto y tienen una intencionalidad. Posteriormente vemos a los actores, porque no solamente hubo fake news en contra de los candidatos a la presidencia, también hubo actores que en llegado momento cubrieron las expectativas, cubrieron el interés de estas personas que yo las llamo así en mis investigaciones, la industria de las fake news, que son personas que se dedican a construir fake news y que son contratadas para la construcción de fake news, por eso son una industria. Cuando digo industria es que es una industria similar a los medios de comunicación o inclusive al cine. Hoy en día viven de la generación de fake news y son contratados para construir desinformaciones en contra de estas personas. Entonces, aquí vemos justamente que la candidatura a la presidencia fue la que más atrajo o contrataron más estos servicios porque pues es el espacio popular o de mayor importancia en México y era lógico que contrataran los servicios para destinar justamente todos los esfuerzos económicos, sociales y digamos comunicativos contra estos, digamos, estos sectores. Luego tenemos en segundo lugar a el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que se encarga, es digamos el árbitro, digamos, de la contienda, el que va a ver, a supervisar, pues que todos cumplan, digamos, con la normatividad establecida en las reglas electorales. Y uno podría decir, ¿por qué atacar al árbitro? Pues es muy importante esta pregunta, porque si el árbitro se siente, digamos, atacado, en llegado momento, y voy a hacer una analogía con el fútbol, pues a lo mejor ya no le va a, si se siente atacado, ya va a tener miedo de sacar una tarjeta roja, o sea, de expulsar a alguien, o una tarjeta amarilla preventiva para decirle, a ver, te estás pasando de la raya, ahí te va una tarjeta amarilla, o en llegado momento marcar ciertas faltas. En ese sentido, desprestigiar al árbitro durante una contienda, pues busca primeramente estos objetivos. En segundo lugar, también desprestigiar al árbitro es para deslegitimar lo que dice, entre ellos los resultados. Entonces, deslegitimar los resultados va también con esta óptica, es decir, y esto es muy acorde por sucesos que han ocurrido en nuestro país en el pasado, donde hay mucha sospecha entre los resultados que ofrecen, digamos, las instituciones legales y electorales sobre los resultados. Entonces, también va de la mano esto, construir el ambiente para que la gente diga, lo que me está diciendo el árbitro no es verdadero. Entonces, ahí tenemos una porción de por qué hay un interés en contra, digamos, de construir fake news en contra del árbitro. Y después tenemos el caso de la jefatura de gobierno, que es dentro de las elecciones que se organizaron también la joya, digamos, de la corona después de la presidencia, como que es la capital del país y por lo tanto atrae intereses de buscar desestabilizar a los actores que participan, digamos, en esa contienda electoral. Entonces, por eso vemos esa connotación. Y luego tenemos otros son otros actores que participaron a lo mejor en otras contiendas, pueden ser en otros estados o órganos electorales locales o otros también tienen que ver actores que no son ni candidatos, no son parte, digamos, de los elementos oficiales o legales o actores políticos, sino pueden ser empresarios, actores extranjeros que declararon acerca de a favor de un candidato, en contra de un candidato, o acerca de la elección en México, etcétera, etcétera. Por eso los metemos también en esa categoría de otros. Ahora, vámonos por partido. También es importante y en ese sentido establecer la dinámica de revisión, también de entender por partido, porque no solamente se hacen fake news hablando en contra de un actor, porque a veces el actor no gana por ser el actor, sino gana por las siglas o el partido
que digamos que lo abandera. Y en este caso, nosotros hicimos esta categorización para ver si había una suerte de fake news en contra del partido político. Y aquí nos encontramos pues estos resultados que van de la mano también de los resultados de la presidencia de la República y de los resultados que se dieron en la elección 2024. ¿Cuál fue el actor que más recibió? Pues el que más ganó. Se replica lo que venimos diciendo de las hipótesis que partimos. Hay un interés y hay un contexto de por qué atacarlo, pues que es el partido que está en el gobierno, el partido que tiene mayor probabilidad de ganar la elección presidencial, ganar ambas cámaras en el poder legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que hay un interés. Después, ¿quién es el que queda en segundo lugar? Pues quien queda también en segundo lugar en las elecciones y posteriormente en tercer lugar. Entonces, esto viene corroborando lo que les estoy diciendo. Ahora, aquí nosotros nos preguntamos por qué lugares se están transmitiendo la desinformación, porque esto es muy importante, porque no todas las plataformas se utilizan de la misma forma. Y aquí es lo más interesante. ¿Cuál es el lugar donde más se transmite desinformación? Y esto a lo mejor no les gusta a mis amigos de X. Pues bueno, se transmitió en la red social X, antes Twitter. En ese sentido, ahí encontramos más. ¿Por qué hacerlo por esta red social? Que no es la más utilizada en nuestro país. La más utilizada, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, es hoy en día WhatsApp. ¿Por qué utilizar esta red social? Porque es la que más veracidad tiene. Es la que utilizan los candidatos, bueno, los políticos, los medios de comunicación, las universidades, las instituciones, las empresas, pues para comunicar todo su, digamos, todo su quehacer o todas sus actividades cotidianas. Por lo tanto, cuando ocurre cualquier cosa con un actor o un suceso que se da, todos nos vamos a X. Todos nos vamos a X. Dejamos por un momento nuestras redes favoritas y nos vamos a X. Digamos, aquí en nuestro país, que es una zona, un país en el cual pues los epicentros o digamos los sismos son muy recurrentes, cada vez que tiembla, así no utilicemos X, nos metemos a X para ver, oye, si fue real o no fue real, o yo ya me imaginé o estoy enfermo. En ese sentido, volteamos. Por eso ahí entendemos que la industria de la desinformación se metió más en esta red social. ¿Cuál es la que le sigue? Pues ahí tenemos un doble empate, que es el caso de Facebook y TikTok. Facebook es la segunda red social más utilizada y eso nos empieza digamos, a atar cabos, decir, bueno, es la segunda más utilizada, hay un público bastante amplio, entonces por ahí puede ser que se difunda también la desinformación. Y TikTok ahorita es la red social emergente más utilizada en nuestro país. Hace 6 años, en la elección 2018, no figuraba, aunque ya existía, no figuraba. Actualmente, según datos otra vez del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ocupa el 5.º lugar y viene creciendo y todas las proyecciones nos ubican a que en el próximo sexenio va a estar entre los tres principales redes sociodigitales más usadas en nuestro país. Luego de ahí viene YouTube, luego sitios de noticias y WhatsApp. En ese sentido, este es, digamos, el esquema que tenemos y que nos deja ver por dónde se movió, digamos, la desinformación o las fake news en nuestro país. Ahora, aquí va de la mano también cómo evolucionó, porque uno podrá pensar, pues yo, hay un dicho en México, pues le echo toda la carne al asador, ¿no? O sea, lo dejo para el último momento, para los últimos días, pero no. Aquí comprueba lo que venimos diciendo. ¿En qué momento fue donde más se distribuyó fake news, digamos, durante la contienda electoral? Pues vemos que es justamente al final de la campaña, sí, ciertamente, en el mes de mayo, pero tenemos ahí un pico interesante, que es en el mes de marzo, cuando arranca la campaña. Pues bueno, como todo corredor, a lo mejor una técnica es, pues salgo corriendo y si yo salgo primero, a lo mejor me adelanto y le puedo ganar al que viene atrás de mí. Vemos que hay digamos, una suerte de disminución en el mes de abril y uno diría, a ver, si sales primero y ya tuviste un buen arranque, ¿por qué no seguir? Porque aquí hay un factor y aquí corrobora lo que nosotros venimos diciendo en Chequeando. Porque hubo justamente ahí un periodo en el cual se cuestionaban dos cosas. Una, que declinara la candidata que iba en segundo lugar, que es el caso de Xóchitl Gálvez. O dos, que declinara el candidato que iba en tercer lugar. Y aún así, sumando a los dos, no les hubiera alcanzado. Y ahí vuelvo y corrobora con lo que les venía diciendo.
las fake news responden a un interés también económico. Si tú ves que ni con los dos sumados le pueden dar competencia al primero, entonces no tiene caso invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y aquí es cuando justamente vemos esa disminución, que dicen, pues esto no nos funciona, ¿para qué tiramos el dinero? Ya no vamos a gastar dinero en la campaña y por lo tanto ya no va a haber una interlocución con la industria de la desinformación o la industria de las fake news para prestar sus servicios. ¿Qué ocurre en mayo? Pues no falta el que tiene la esperanza, porque ahí empezaron a haber unas encuestas en las cuales, y que ya después vimos que eran falsas, o que tuvieron imprecisión, que decían que el segundo lugar iba en primer lugar. Y ahí se inyectó la esperanza, ahí hubo a lo mejor un interés de decir esto, para que nuevamente dijeran, bueno, si ya llegó o ya se empató o ya se cerró la contienda, entonces es necesario volver a activar a la industria de la desinformación. Y por lo tanto, en ese sentido, pues es necesario volver a invertir. Y por eso tenemos ese pico justamente al final de la contienda. Y ustedes me dirán, ¿por qué junio si ya acabó la elección? Bueno, porque en junio empezó a haber rumores en los cuales decían los datos no son exactos, y esto es más, ese 19 que ven ahí, no es en contra de los actores, sino más bien es en contra de la institución que se encargó de avalar, certificar y revisar los resultados. Estoy hablando del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué atacar al instituto? Para básicamente generar un ambiente de desconfianza en los resultados. Vean, y ahí volvemos otra vez. Las fake news no son, digamos, una suerte de comunicación esporádica o que se da por cuestión de generación espontánea. No, tiene que ver con toda una cuestión estratégica, tiene o responde a intereses y sobre todo va de la mano de un contexto y un interés político, económico y social. Y en ese sentido, ya con esto concluyo para no extenderme más, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos con esta iniciativa Chequeando MX? Bueno, se analizaron 98 fake news, siendo las de mayor interés o la que más le interesó a la industria de la desinformación, las de las elecciones presidenciales. La mayoría de las fake news se realizaron durante la campaña electoral. Esto es algo muy importante, porque aunque ya había iniciado digamos, el proceso electoral oficialmente desde septiembre y durante las precampañas, esto no le interesó a la gente que paga los servicios de la industria de la desinformación. Por eso no vimos tantas fake news en el periodo de precampañas y en el periodo de veda. Eso es algo muy importante. Entonces, eso responde a esto. Y tercero, la gran mayoría de las fake news estuvo hecho en contra de la líder de las encuestas y del partido que encabezaba a este líder de las encuestas. ¿Con qué fin? Con restarle justamente veracidad, desprestigiarlo, con el objetivo de hacer unas elecciones mucho más competitivas y con ello, en llegado momento, generar ambientes para distorsionar la realidad y hacer creer que la que ganó no ganó o la que sí ganó no ganó. Entonces, esto es básicamente los resultados que les vengo a presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucas, muchísimas gracias, Luis Ángel, por esta presentación tan interesante. Nos parece que justamente en el contexto actual el tema del combate a la desinformación es sumamente importante. Bueno, vamos a abrir el espacio a preguntas. No sé si hay algunas preguntas. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va en relación a esto que estaban mencionando de que llegan a más gente las noticias falsas. Siento yo que esto es primero porque las hacen más atractivas y más fáciles de digerir para un público general. Tiene que ver también con lo que ya estaban mencionando, de que obviamente verificar una noticia toma más tiempo, entonces es más fácil que en el momento de ser publicada una noticia falsa tenga más alcance, en lo que ustedes tienen que primero negarla y aparte argumentarla, poniendo pruebas verídicas de que justamente están desinformando. Y también por el sesgo de confirmación, que es esto que ustedes comentaban, de que pues obviamente tú vas a consumir las noticias que se alineen con tus intereses.
siento que esto tiene que ver con la politización de la información y justamente ahorita que ambos mencionaron sobre las elecciones, tanto en Estados Unidos como en México, pues es justamente lo que se utiliza en las campañas. Porque incluso en los debates, no he tenido la oportunidad de ver los debates en Estados Unidos, no sé si allá se aplique algo similar, pero al menos aquí en México sí se vio que en varios debates los tres candidatos llegaron a desinformar y eran datos que daban obviamente buscando un beneficio para sus ideales, para sus seguidores, porque no los iban a cuestionar justamente por este sesgo de que pues es algo que alimenta la idea que yo ya tengo. Y pues también en el lado internacional lo que nos mostraron estos deepfakes, pues obviamente va para lo mismo. Ve a la candidata que me cae mal hablando de algo que obviamente no va con mis ideales, no me lo voy a cuestionar porque me cae mal y porque no quiero seguir lo que ella dice y lo voy a compartir con gente que sé que piensa lo mismo y de ahí se va alimentando esta cadena de desinformación aprovechándose de esto. Entonces, mi pregunta va en esa dirección. Para los dos, tanto en el ámbito internacional como nacional, ¿cuál creen que sería un buen contrapeso a este sesgo? Porque obviamente son creencias, no podemos ir tan fácil contra creencias de la gente, porque a fin de cuentas igual es un derecho que tenemos, que cada quien tenga sus ideas, sus direcciones políticas, lo que guste tener, pero ¿cómo se podría hacer un contrapeso a esto para no afectar más de lo que ya afecta la desinformación actualmente? Gracias. Bueno, en primer lugar, aquí entraríamos a dos factores. Primero, entender cuáles son las características que tiene Internet, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales. Internet, a diferencia de los medios, te permite consumir la información que quieres, cuando quieres y a la hora quieres, desde donde quieras. Bueno, a diferencia de los medios tradicionales, si uno quería ver la televisión y se iba de viaje, pues ya se la perdía, a menos que tuviera una repetición, etcétera, lo podía ver. Igual la radio, la prensa. Esto a grandes rasgos podría decir, wow, qué maravilla. Pero a la larga esto generó justamente el caldo de cultivo idóneo para que tú solamente consumas la información que quieres, descartando justamente aquella que no te gusta o con la que no simpatizas. Por lo tanto, Internet se mueve más por digamos, el camino de la emotividad, más que los medios tradicionales. Por lo tanto, la industria de las fake news o de la desinformación, como yo la llamo, esto lo detectó hace mucho tiempo. Y a diferencia de la industria de los medios de comunicación, que apelan justamente la información, busca apelar más al raciocinio, a la reflexión, que a la emoción. Y la industria de la desinformación no, todo lo contrario. Es como ahorita que yo les diga, en el contexto de México, corrupto. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Quién? Mira, ya me dijeron aquí, yo no dije, el PRI. Y ya varios están asentando con la cabeza. Yo nada más dije corrupto, pero ¿qué tal si yo les digo atleta corrupto? ¿Ya vieron? Pero con el simple hecho de que ustedes yo escucharan la palabra corrupto, ustedes ya lo asociaron a sus miedos, a sus filias, a sus fobias y a sus creencias. Por lo tanto, se dejaron llevar más por la emotividad. En ese sentido, ahí tenemos un problema. ¿Cómo combatir esto? Pues mira, la forma en cómo se ha hecho o cómo se ha propuesto y que yo de hecho propongo y simpatizo con ello es generar criterio informativo. ¿Cómo se construye el criterio informativo? Pues básicamente con la alfabetización mediática y digital. Que tú entiendas que Internet es un medio de comunicación que como tiene cosas positivas también tiene negativas. Y eso que tú lo sepas, pues ya te abre el horizonte. Al tener positivas, ¿cuáles son sus negativas? La negativa es esto que te estoy diciendo, que se hace un filtro burbuja o el famoso echo chambers, ¿no? Entonces, si tú ya partes de eso y dices, a ver, momento, él ya me dijo corrupto, a ver, yo le pongo un freno y no me dejo llevar por mis emociones y me espero tantito, respiro y digo, ok, voy a corroborarlo con otra fuente, que puede ser también de internet, o inclusive si veo que se repite, porque a lo mejor el impacto es muy grande, me salgo tantito de internet y consumo otros medios de comunicación.
la prensa, la radio, la televisión, inclusive el cine, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Pero esto que te estoy diciendo, este mecanismo es un mecanismo que requiere el proceso de alfabetización no solamente de una persona ni de especialistas, sino de toda una población. ¿Me explico? Entonces, eso rebasa más allá de que les demos herramientas para la verificación de información, sino que va más allá con políticas públicas. Yo lo dije en la Cámara de Senadores hace 3 años. Más que pensar en leyes que regulen Internet, pensemos en dotar a la sociedad de más herramientas para que ellos sepan utilizarlas y tengan criterio informativo. ¿Y eso qué se traduce? Que en los planes y programas de estudio, en las diferentes escuelas, estoy hablando desde el kindergarten hasta ya el posgrado, se les den materias obligatorias que tengan que ver con la alfabetización de los medios o el uso correcto de los medios de comunicación. Y no estoy diciendo nada más Internet, le estoy diciendo en general. ¿Eso qué le va a dotar a las personas? Pues de estas herramientas. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, pues estamos hablando de generaciones, estoy hablando de más de 15 años. Es una cruzada alfabetizante muy grande. ¿Qué es lo que hacen por lo regular las autoridades? Pues quieren salidas fáciles y es mejor hago leyes para justamente castigar. Entonces, esto es, o censuro, que esa es otra de las vías, ¿no? Pues él dijo mentiras, lo castigo, etcétera, etcétera. Entonces, esa podría ser una respuesta a lo que tú me estás preguntando. ¿Que es muy difícil? Sí, porque lamentablemente, no, bueno, no lo digo, más bien tengo que decirlo así, el ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, se deja también llevar por sus sentimientos y por sus emociones. Por lo tanto, pues separar eso está muy complicado, pero de que se puede, se puede. Yo no tengo mucho más que aportar a eso, excepto la perspectiva internacional y, y que es verdad, es víctima del proceso de censura o de ir a criminalizar ciertas cosas. Eh, Luis Ángel dijo algo interesante anteriormente que era, eh, se me olvidó la palabra, bueno, no, que básicamente en la industria privada, con el poder que las compañías de la magnitud de Microsoft o de Meta o de Google, así como las tienen los gobiernos principales con poder así global, ha sido aprendiendo de lo que dijo Luis Ángel anteriormente, que es no darle aire a las campañas, a cada campaña, porque eso pues adquiere lo inverso, que es amplifica, que es una de las operaciones que yo cubrí en mi diapositiva. Hay un grupo que se llamaba 1679 y Operación Matryoshka es un grupo ruso que activamente le envía, o sea, posa como ciudadanos comunes y corrientes y le envía emails o WhatsApps a estos fact-checkers con el pedido de que le verifiquen un video que ya se sabe que es falso, para que los fact-checkers pierdan el tiempo diciendo que sí o que no. Entonces, bueno, con el poder ese del contexto de donde vengo y con el corto plazo que tienen pues los estrategas, tanto políticos en Estados Unidos como en otras partes del mundo, una de las cosas que nosotros encontramos valiosamente es identificar y llamarle la atención a los actores. Más allá de identificar cada campaña, es hacerse conocer el nexo que tiene una campaña con posiblemente un órgano de inteligencia o con un gobierno o un individuo. Pero tenemos como una relación muy desigual y yo creo que últimamente la solución es generacional y no es así. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Juan Zaragoza. Este último proceso electoral nos demostró que creíamos saber muchas cosas y al final no. Estructuras, cuestiones que dábamos por hecho y por sentado, nos demostraron que se movieron. Sin embargo, Luis, veo varias cuestiones. La primera que más me preocupa, nos hablas de un universo en tu última diapositiva de 98 fake news en todo el proceso electoral. Me parece que yo encuentro 100 en un día.
Esto me lleva a pensar, ¿quién determina en tu organización qué pasa y qué no pasa? Te voy a decir algo, ¿no? Tratando de ser lo más objetivo si es que esto se puede. No me parece tan lógico cuando tú mencionas que quien más recibe ataques de fake news es el candidato puntero, pues pudiera ser una forma de ver las cosas, pero también en términos de análisis, donde estaba el dinero, donde están las grandes redes de siervos de la nación, de poder municipal, poder estatal multiplicado a la N, y el poder gubernamental, que no es poca cosa, instrumentado y de voz, no me parece tan lógico que quien más reciba ataques sea el puntero, sino también hay toda una industria trabajando, también en los términos que usaste, industria, de mucha gente organizada, percibiendo y no, percibiendo apoyo social, percibiendo sueldo. Entonces como que las cifras tendrían que estar, desde mi opinión, más parejas. Ahora, ejemplo, cuando mencionas, por ejemplo, línea 12, se cayó un hecho comprobable, hay víctimas, bla, 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 bla. ¿Cómo lo consideran? ¿Como que es cierto o como que es una fake news? ¿Qué es con el afán? Y aquí entramos al terreno fino. ¿Qué es con el afán de denostar al candidato enfrente? Sí, claro. Cualquiera que ha trabajado en una campaña política, así sea del partido más chiquito, pues con ese fin es. Pero sí me interesaría saber cuál es el criterio, quién define qué noticia pasa de cuál no, y por qué solo llegamos a 98 fake news en todo este larguísimo, particularmente largo en esta elección, proceso electoral. Ok. Gracias y felicidades a los dos. Muchas gracias. Bueno, para responder rapidísimo esto. A ver, lo dije al inicio de la presentación, que básicamente lo que nosotros hicimos en Chequeando fue verificar, y lo que estás viendo son las que fueron verificadas, o sea, que tuvieron un impacto sustentable, o sea, que estamos hablando de que ya llegaron a miles de personas. No llegó a un grupo, o sea, no revisamos aquellas que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánto fue el número que revisamos? Fueron más de 600, o sea, que tuvimos. Pero no todas ellas escalaron de la forma o la magnitud que pudieran, digamos, en llegado momento generar el impacto para que la gente lo creyera. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros a partir de 10,000 impactos, o sea que le llegaba a 10,000 personas, a partir de 10,000 personas, o sea, cuando ya veíamos que esto ya le estaba llegando a 10,000 personas, pues a ver, ahí nos deteníamos y empezábamos a analizar, y empezamos ya a hacer la verificación, y ya no la soltábamos, porque mira, nos pasó algo muy interesante, y por eso te digo que también es una industria. Hubo muchas que de repente empezaron a crecer, y de repente, ¡pum!, se desaparecen. ¿Por qué? Aquí es exactamente, lo acabas de decir, ya no se le inyectó dinero y por lo tanto ya no se requirieron más elementos para poder propagarlo o amplificarla. Entonces, ahí nosotros por eso teníamos que tener un límite, decir hasta dónde. Si vemos que por sí sola se apagó, entonces ya no era necesario que nosotros hiciéramos lo que ellos buscan, que tenga impacto, porque nosotros teníamos acuerdo con muchos medios de comunicación que nos ayudaban a difundir justamente cuando nosotros verificábamos. Entonces, si nosotros hacíamos eso, les hacíamos el trabajo gratis. ¿Me explico? Entonces, nos esperábamos, y quien tomaba la decisión, pues era yo, en ese sentido, te lo digo sinceramente. Yo soy el responsable de esta unidad de investigación y de verificación, y yo le decía, a ver, vamos a esperar, porque se me hace raro que empezó muy rápida y de repente y así tuvimos muchísimos, o sea, estoy hablando de cientos de fake news que de repente empezaban muy fuerte y de repente se apagaban. Ahora, también tuvimos fake news que nada más les llegaron a 3, 4, 10 personas, o sea, no había caso. Por eso se empieza a reducir. Ahora, el 98 no solamente o abordamos que nada más estaban dirigidas en contra de Claudia, yo le dije que también en contra de Xóchitl y de Maynes. Ahora, nosotros nos centramos y para eso hicimos una categorización, definir qué era fake news. Fake news es saber una noticia falsa que se construye, pero que no sabemos quién es la fuente informativa, o sea, quién es el actor. No nos metimos a analizar lo que decían los candidatos, no nos metimos a analizar lo que decía el presidente, los gobernadores, porque ahí sí sabemos quién era la fuente y podemos, digamos, más bien a nosotros lo que nos interesaba es
aquello que es oculto, que está detrás y que es más difícil de contabilizar, porque precisamente esa es la industria que nos interesa, aquello que está como en lo subterráneo, que está ahí con un objetivo y que busca justamente que nadie, o sea, que tenga un impacto, pero que no lo puedan amonestar. Digamos, te pongo un ejemplo. Hubo una fake news que fue la que más se viralizó, que fue una fake news que decía que Claudia Sheinbaum iba a cerrar la Basílica de Guadalupe. No sé si la llegaron a escuchar. Vean varios, ya estoy viendo a varios. Vean el impacto que tuvo. Entonces, ahí nosotros, cuando vemos una fake news de esa magnitud o con esas características, estamos viendo, pero ahí el instituto que nosotros teníamos un acuerdo, bueno, teníamos cercanía con los institutos electorales, nos acercábamos y ellos decían, pero ¿a quién amonestamos? Si ella no lo dijo. ¿A quién puedo yo sacarle la tarjeta? ¿Me explico? ¿A quién yo sanciono? No lo dijo un empresario, no lo dijo un partido político, un dirigente, no lo dijo una persona. Simplemente surgió como una imagen, alguien la recopila, hace una nota y luego esa nota se hace en TikTok. Bueno, se volvió, hasta medios de comunicación cayeron en la trampa. Con eso les digo todo, ¿eh? Me tocó hablarles a amigos en medios de comunicación. Oye, hermano, nosotros ya verificamos eso, ya te mandamos inclusive la verificación y tú lo das como verdadero. ¿Qué onda? Y dice, ay, vamos a bajarla y pedimos una disculpa y todo eso. Entonces, a nosotros lo que nos interesó fue eso que está abajo, que es como, digamos, el underground, ¿no? Que no se puede contabilizar, pero sabemos que está ahí. Más que, porque imagínate, si nos metemos a analizar lo que decía el presidente, lo que decían los funcionarios, híjole, necesitábamos un ejército de personas. También eso es una limitante al momento de hacer fact-checking o verificación, que necesitaba a muchísimas personas que estuvieran las 24 horas. Esta de la Basílica de Guadalupe nosotros la detectamos a las 2 de la mañana, tiempo centro de la Ciudad de México. Imagínate, a las 2 de la mañana a mí me manda un mensaje una de las personas, dice, oiga, profe, encontramos esto. Y yo, a ver, vamos a esperarnos porque sí creció muy fuerte. Ya cuando vimos a las 7 de la mañana, ya nosotros habíamos desmentido a las 7 de la mañana. Entonces, se requería una infraestructura, y eso déjame decírtelo así, nosotros en Chequeando no nos pagaron, fue voluntario, personas que querían, las capacitamos meses antes para que pudieran hacerlo, alumnos, profesores, investigadores, gente de la sociedad civil integró todo este proyecto. Entonces, no hubo nadie nos pagó, todo lo hacíamos altruista porque justamente creemos que es necesario analizar esto para después problematizar, exhibirlo en los medios de comunicación y que se haga algo en contra de ello, ¿no? Entonces, para responder ello, yo estoy de acuerdo contigo, hubo muchas otras cosas que me hubiera encantado analizar, pero el tiempo, el dinero y el esfuerzo no nos hubiera dado abasto. Yo te presento lo que nosotros analizamos, que es a partir del underground. Y te digo, estas son 98. Te estoy diciendo que hubo más de 600. Más de 600. Ahorita te pido el dato exacto y te lo digo, pero fueron más de 600. O sea, diario teníamos y íbamos poniendo, así como ahorita lo hicíamos, a ver cuánto lleva. Aparecía carrerita, ¿no? Esta ya subió, esta ya bajó, esta. O había unas que de repente se apagaban, ¿no? Y a los 3, 4 días, oye, ya se reactivó. Pues otra vez hay que meterle, o sea, hay que analizarlo. Y ahí es cuando entendemos que hay un interés, hay alguien que está moviendo ello. No es una cuestión esporádica, hay intereses políticos, económicos y sociales detrás de ello. No sé si contesté, estimado. ¿Quieres decir algo? No, acerca de esa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Muñoz Hernández. Yo quisiera hacer una pregunta. Mencionaban ustedes que fake news es como un tipo de empresa o posible para obtener recursos económicos para ciertas áreas específicas de personas que se dedican a ello. Entonces, en esa parte, aquí en México, por ejemplo, si una persona te dice algo que tú no eres o te levanta un falso, pues la puedes denunciar, ¿no? Para que puedas decir, está diciendo algo que es falso en contra de mí, está vulnerando mi integridad como persona, y entonces tú puedes denunciarla ante la ley para que pues la puedan sancionar. Pero aquí este tipo de
de personas que son como un tipo de empresa se dedican a realizar esa actividad, pero ya no solamente de forma verbal, sino que en forma digital y pues frente a la vista de todos ojos, el gobierno, etcétera. Y a lo mejor como es un ataque de política, pareciera que eso es legal, pareciera que eso es normal, parte de las actividades cotidianas que nosotros tenemos como seres humanos, como parte de la sociedad en general en la que nosotros vivimos. Entonces, está muy por debajo de ser algo normal, ¿no? Alguna actividad o forma de actuar hacia los demás. Entonces, aquí estamos dejando que nuestros valores como personas se dejen ser vulnerables hacia nosotros, o sea, ¿qué parte están haciendo ustedes o cómo podrían proponer que su estudio puede ser de impacto, porque decían que el estudio debe de ser de impacto, para que puedan minimizar los problemas que se vienen a la sociedad? Entonces, las personas que reciben las malas noticias o la falsedad, pues puede afectar su integridad, tanto en su persona, su familia, inclusive su área de trabajo, y si tiene una empresa a lo mejor hasta puede quebrar, etcétera. Entonces existen muchas consecuencias. ¿Quién va a ayudarles a esas personas o quién va a ayudarnos si es que en alguna vez nosotros nos encontramos en una situación como ello? ¿Quién va a decirme, te voy a, pues como yo te hice mal, pues te voy a garantizar un recurso económico por vulnerar todos tus valores o tu integridad como ser humano, ¿no? Entonces, esa parte es mi pregunta. Bueno, en primera, yo cuando hablé, no hablé de fake news, hablé de la industria de las fake news. O sea, que es un grupo, y esa industria a lo mejor no está ni siquiera en México, esa es la cuestión. Puede estar fuera del país. O sea, puede estar, como Internet es global y interconecta a todos, muchas de las industrias pueden estar fuera de, en primer lugar, ¿sí? Y cuando digo fuera de, es que es una industria, y cuando digo que es industria, es que muchas personas la hacen ya como un trabajo. Hay personas que trabajan haciendo desinformación, porque reciben un estímulo económico a partir de ello. O sea, entre más una fake news es más certera, más les pagan. Y por eso se le llama industria, porque ellos mismos hasta se profesionalizan. Lo decía muy bien Luca con el panorama que nos presentó. Utilizan diferentes herramientas, utilizan la inteligencia artificial, utilizan los medios tradicionales de edición de video, etcétera, etcétera. Utilizan inclusive actores, influencers para poder difundir. Y no solamente eso, utilizan inclusive mecanismos que tienen que ver con bots, etcétera, etcétera. O sea, utilizan todas las herramientas que dota Internet para poder amplificar y que el mensaje llegue. Ok. Por eso yo hago la categorización de industria de las fake news. Bueno, ahora, vámonos más allá de eso. Me preguntas acerca de cómo castigar a estas personas. Mira, como es un tema underground, o sea, por eso a mí me interesó muchísimo analizar eso y me ha interesado y me he dedicado los últimos 15 años de mi vida a analizar este fenómeno. Al ser underground, no se sabe quién está detrás de ello. Hay sospechosismos, porque previamente a esta plática lo estábamos conversando con Luca. Internet, si algo tienes, que deja una huella digital. Pero para eso se requieren también una infraestructura, capacitar inclusive a los gobiernos, una policía cibernética, inclusive el apoyo de las propias plataformas. Es una cruzada enorme, o sea, no nada más es así de, vamos a investigar, no. Hablar con las plataformas y permitir decirle, oye, esto se difundió en tu plataforma, necesito que me des acceso para rastrearla. Ahí hay un dilema moral, porque al rastrear vas a entrar a datos personales y a nadie le gusta que entren a ver lo que uno está haciendo. Entonces, ahí ya tenemos también un dilema moral. No es así tan sencillo. Entonces, ahí nos metemos y nos enfrentamos a hacer toda esta investigación para rastrear. A veces, yo por eso utilizamos herramientas de social listening que nos dicen, mira, de aquí se está dando como el pulso, o sea, como si palpitara un corazón y de aquí se está propagando, pero no nos da más allá de decir, el compañero que está aquí enfrente es el que lo está propagando. No,
O sea, no nos da más allá, porque eso ya cruza justamente esta frontera que te estoy diciendo. Ahora, si se legisla en esa materia, también hay un dilema moral, porque ¿en quién le estás depositando ese poder? No sabemos quién esté en el poder o en el gobierno cómo lo va a utilizar. A lo mejor lo utiliza para combatir las fake news, que sería lo mejor, lo ideal, ¿no? Está haciendo una cruzada a favor de la sociedad, porque una sociedad bien informada, pues toma mejores decisiones. Pero ¿qué tal si el gobierno lo utiliza para espiar a los opositores? A ella nos va a gustar. Y ahí él construye la narrativa de que yo lo espié porque efectivamente él está propagando fake news. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya nos metemos también a otro dilema moral. Ahora, si eso le sumas otro dilema, que es creamos leyes. Vamos a crear leyes para castigar y penar a la gente. Entonces, ¿quién determina qué es verdadero? ¿Vamos a crear un ministerio de la verdad como dice Harry Potter? Recordemos cómo les fue cuando crearon el ministerio de la verdad, ¿eh? Cuando Lord Voldemort y todo esto. Bueno, es la parte, lo rico también de esa novela, ¿no? O de toda la historia. Un ministerio de la verdad, ¿quiénes van a decir qué es verdadero y qué es falso? Cuando tú digas que eso es falso, van a decir, oye, pero ¿desde qué perspectiva lo estás diciendo? Y ahí entramos a otra cuestión que se llama posverdad. No, yo lo que dije sí es verdadero porque se basa en esto y en esto. Y con que ellos lo crean, se vuelve verdadero. ¿Sí me explico? Entonces, hay toda una concepción. Vamos a crear una institución, imagínate, una secretaría o un ministerio de la verdad. Ahí ya tenemos otro dilema moral. Y si a eso le sumas más y más y más, se vuelve mucho más complejo. En México existe el artículo 6º, que sí te da el derecho de réplica. O sea, te dice, él me calumnió. ¿Pero a qué le llamamos calumnia? Vamos a empezar a definir muchas cosas. Y ahí es el problema de cuando se hacen las leyes. Hay que llamar a los especialistas para que eso que llamamos calumnia, pues sea lo más cercano y lo que, digamos, comúnmente todos más bien conceptualizamos como calumnia. Entonces, ahí tenemos otro problema, que las leyes luego se hacen bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos contextos y nada más para medio apagar un fuego. Entonces, ahí tenemos un problema. En México solamente existe el artículo 6º que sí te da el derecho a réplica. Ahora, tú se lo pides a un medio de comunicación. Tú le dices, oye, tú me calumniaste. Pero también el artículo 6º te dice, el derecho a réplica se lo confieres. Una cosa no es obligatorio, es si tú se lo quieres dar. ¿Me explico? Ahí está un dilema, que a lo mejor ahí sí podemos forzar un poquito la ley para decir, no, es obligatorio. Pero ojo, imagínate que pidan derecho a réplica a cuestiones que sí son verdaderas. Volvemos a caer en lo mismo. Y que en ese sentido, el que pide el derecho de réplica sabe que es mentira, pero él defiende y ya sembras, o sea, ya sembraste la idea de que, la incógnita de que el medio me dijo la verdad o el que me pidió la del derecho de réplica. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos una delgada línea, está muy complicado todo esto. Por eso, yo en lugar, y lo digo abiertamente en este espacio que amablemente la Embajada de Estados Unidos en México nos abre, como lo he dicho en espacios académicos, lo he dicho en espacios mediáticos y en espacios también legislativos, mejor otorgarle mayor capacidad a la sociedad, o sea, herramientas y que la sociedad decida. Porque ha habido muy malas experiencias de gobiernos que han utilizado leyes en contra, digamos, de la desinformación, que han terminado muy mal y lo único que hacen es perseguir a los opositores, callar medios de comunicación y allanar, digamos, el derecho a la información de la sociedad. No sé si contesté. ¿Sí? Vale. ¿Quieres decir algo? Gracias, Lucas, Luis Ángel, soy Horacio López Mil y bueno, gracias a ustedes por organizarlo. Yo tengo dos preguntas que quisiera exponer. La primera es, en este complejo ambiente geopolítico y electoral, ¿existe en su experiencia algún análisis o correlación sobre estos actores o estas amenazas cibernéticas y el reparto de fake news o la incidencia de ciberdelitos? Esa es la primera. Y la segunda sería, ¿con qué mecanismos o herramientas contamos como empresa, como público en general, para validar o reportar estos incidentes o diseminación de información falsa o que tenga amenazas, ¿no? Gracias. Entonces la primera es sobre catalogar, cómo informar al público, los actores, los... Claro. Entonces, sí, últimamente, en los últimos 4... Sí, bueno, realmente desde por lo menos el 2016, muchas campañas informáticas
eh, preceden o acompañan a ataques cibernéticos. Entonces, por ejemplo, un hackeo, una de las cosas más comunes en una campaña electoral, o bueno, no diría más comunes, pero no es sorprendente que haya una filtración real de documentos. Esto ha ocurrido en Estados Unidos con Hillary Clinton, en Francia, con Macron, que son intentos de dañar o cambiar el rumbo de una elección u otra. Y más, o sea, hoy en día estas se acompañan con un aspecto de influencia, de fake news, un aspecto mediático que va por encima. Entonces, en Microsoft nosotros hemos tratado, así como el mundo de cyber ya tiene un catálogo robusto de identificar actores, de identificar técnicas, de firmas digitales que identifiquen a diversos tipos de actividades, de actores, motivos, etcétera. En el mundo de las fake news, una de las cosas que hemos tratado de hacer es lo mismo, es un complemento a eso, y nosotros tratamos de publicar sin ánimo de lucro ni nada, o sea, literalmente es difícil de encontrar y tal vez la estrategia puede mejorar, pero es ir catalogando los actores que hemos atribuido. Entonces esto viene a la pregunta anterior. Las compañías grandes de tecnología no van a perseguir y criminalizar al que te haya ingerido o difamado, pero lo que sí podemos hacer es atribuir, y la atribución es valiosa, en mi opinión, porque, volviendo a esta pregunta, informa al público de dónde vienen las cosas que de lo contrario no se podrían mirar con las herramientas que una persona normal y corriente tendría. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Víctor. Bueno, les agradezco mucho, primero por abrir este debate con estos temas, me parece de suma importancia, sobre todo en la actualidad. Creo que todos deberíamos entrar a discutir estas cosas. Algunos de los puntos que anoté rápido, no quiero quitarles mucho tiempo, es respecto a lo que comentabas de los medios de comunicación que son controlados por los estados. En el caso de RT, que fue bloqueado aquí en México, es uno de los países. Yo veía, por ejemplo, muchos videos de RT en YouTube con una presentadora que se llama Ina, que es de Rusia. Claro. Por supuesto, ninguno de nosotros, ni ella ni nadie, posee la verdad absoluta. Solo nos acercamos haciendo uso de nuestra razón. Lo peligroso que veo de bloquear este tipo de comunicación es que se desequilibra la balanza. Es decir, Rusia, por parte del Estado que controla la RT, por el otro lado, por ejemplo, también consumo noticias del medio controlado por Alemania, Deutsche Welle, claro, y el de la BBC, por Reino Unido. Claro. Normalmente evito ver noticias de medios de comunicación de México, salvo algunas excepciones como por ejemplo desastres naturales, que es evidente que nos van a dar una perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Pero más allá de temas políticos o de interés común, creo que no funcionan de mucho en este país. Eso era en este tema. Ahora, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿México es realmente una democracia? Creo que ante organismos internacionales México carece de un sistema democrático sólido. Y eso ha entrado a discusión en muchos medios de comunicación y también lo he leído por parte de varios autores. México, creo que mucha gente lo denomina que México podría estar más cerca de Venezuela, sin embargo creo que está más cerca de lo que es Rusia. Rusia, por ejemplo, creo que no es una democracia tampoco, pero disfraza manteniendo algunas instituciones que hacen que la gente crea o le da credibilidad al sistema democrático de su país. Sí. Creo que México está más cercano a eso. Ahora, respecto a lo de las fake news, creo que hasta ahora, hasta inicios de este siglo, los medios de comunicación siempre han sido controlados por seres humanos. Sin embargo, una de las amenazas muy importantes y que veo importantísimas de discutir ya es sobre la inteligencia artificial. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Nexus, de Yuval Noah Harari, es un historiador israelí, que habla sobre este tema, profundiza, ¿no?, las consecuencias que podría tener. Más allá de que conocemos de que los algoritmos localizan o ven los comportamientos que tenemos en las redes sociales, lo que comentamos, lo que le damos me gusta, lo que compartimos, todo eso lo usa para tomar decisiones y darnos qué mostrar. No es que las redes sociales digan, eres tú y seguro te gusta esto,
sino que está determinado por comportamientos, o sea, tiene una razón de ser, tiene una razón subyacente para que nosotros veamos ese tipo de noticias. Entre más te vayas hacia la derecha, vas a consumir más noticias de derecha, entre más te vayas a la izquierda, más eso, ¿no? Pero esa era mi primera pregunta. ¿Es México realmente una democracia? Y bueno, respecto a lo que comentaban de que las fake news normalmente vienen de fuera y que es lo que nos comentaba Luis acerca de todo lo que hacen entre oponentes para atacarse y liderar la oposición, creo que muchas veces también viene desde dentro y eso es más peligroso, ¿no? Por ejemplo, AMLO. A mí no me gusta decir yo nunca voy a defender a ningún político, me gusta defender y atacar las ideas, no a las personas. Entonces, en el caso de AMLO, cuando le muestras unos datos y le muestras gráficas del índice de criminalidad, por ejemplo, que existe en el país y él te contesta tan fácil diciendo que él tiene otros datos, creo que eso es muy peligroso porque ya estás dando una fake news desde dentro, desde el interior del gobierno, sumada a las que vienen de fuera. Entonces lo que hace es crear confusión en la gente y pánico y empiezan a compartir cosas que no están fundamentadas o que no se dan la tarea de verlo, ¿no? No es que nadie tenga la verdad absoluta, pero yo creo que una de las cosas, como decía la compañera, una de las formas para nosotros protegernos es buscar información de diferentes fuentes, contrastarlas y llegar a una conclusión bajo nuestro criterio, pero con uso de la razón, no bajo creencias, no con sesgos de confirmación, no con sesgos de proximidad, con sesgos de infinidad de sesgos. No, y ya para terminar, quería hacer referencia, por ejemplo, al uso de la filosofía también. Creo que el uso del método dialéctico es lo que más nos ayuda en este tipo de situaciones. Es decir, alguien tiene un argumento que podríamos decir que es la tesis, yo tengo otro argumento que es la antítesis para llegar a una síntesis y llegar a la conclusión. Podría poner un ejemplo, por ejemplo, en el gobierno, decir, ¿todos son corruptos en el gobierno? Tal vez no. Y otro dice, pero yo sí tengo quiénes son los corruptos. Entonces llegamos a la conclusión de que podemos saber qué hacer y con quiénes, no nada más compartir noticias. Y bueno, ya, creo que ya me extendí mucho. Gracias. No, yo solo tengo un comentario breve con lo de la RT, y es que esta dinámica de censurar un medio extranjero o etcétera, es reciente y es un problema que legalmente le hace falta definición, pero por lo menos factualmente podemos reconocer que en Rusia en los últimos 5 o 6 años se han efectuado leyes que criminalizan medios extranjeros o medios domésticos que se sospechan tener nexos o influencia extranjera. Tal cual es el efecto que hoy en día ya Rusia no tiene casi ningún medio independiente, y si los tienen, viven en el exterior, porque o si no, están en la cárcel. Entonces exagera un poco en ciertos aspectos, o sea, tal vez simplemente les pegan una demanda o algo, pero es una sociedad que por dentro no tolera libertad de expresión, tolera lo que se diseñó tolerar. Pero nosotros como sociedades más democráticas, y la respuesta de si México es una democracia, se la dejaré a los mexicanos, pero solo diré que no creo que está tan mal, o sea, no está tan grave la situación. Es que nosotros teniendo este internet, este ámbito, entorno más conectado, más libre, especialmente libre para las diversas opiniones, se le viene un actor donde domésticamente ellos no toleran eso, pero te vienen a criticar y atacar y explotar tu ámbito, un ámbito que ellos domésticamente no creen. Entonces, a falta de definir leyes más, yo creo que ese es el comentario que quería, el contraste que quería ilustrar sobre RT. A ver, rápido, voy a contestar algunas preguntas. A ver, primero, si México es una democracia o no es una democracia. A ver, si nos vamos a centrar al término clásico de la democracia, ahí tenemos un problema. Pero mira, pero no solamente México, entrarían muchísimos países. Ahora, si nos metemos a lo que han debatido los especialistas en el tema de la democracia, uno de ellos es Morlino, Leonardo Morlino. Él propone un término que se llama calidad de la democracia. Si nos vamos a ese término, México sí tiene democracia, o sea, sí es un país democrático. Que su calidad de democracia sea distinta es otra, o sea, en comparación de otros actores.
Eso para contestar la primera pregunta que me haces. Luego, acerca de la parte de la inteligencia artificial y lo que está jugando actualmente. Fíjate que hoy en día la inteligencia artificial, y es un debate que inclusive los mismos desarrolladores lo han empezado a formular, hasta dónde debemos de llegar, porque puede ser contraproducente, porque puede ser que la misma inteligencia artificial en llegado momento empiece a tomar ciertas decisiones que fueran en prejuicio. ¿Me explico? Hablando de la obra que estás leyendo, que es muy buena, por cierto. Entonces, en ese sentido, ellos mismos, y el año pasado, sí fue en el 2023, si no ahorita que me corrija Luca, el presidente John Biden hace una firma de acuerdo con todos los desarrolladores de inteligencia artificial en Estados Unidos para que se empiecen a debatir los límites y los alcances de la inteligencia artificial. Esto es inaudito, es por el sentido de decir, a ver, hacia dónde vamos a ir, pero si vamos a ir con pincitas y poco a poco. O sea, no es ahora dejaron de lado, y eso fue el acuerdo que se llegó en esta firma, de dejar de lado un poco la competencia, quién desarrolla mejor, porque ya está en juego muchos elementos que pueden llegar en momento a generar un prejuicio en contra de toda la humanidad. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos un primer acercamiento. Ahora, en el ámbito justamente de lo que yo decía acerca de las leyes, de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, el caso de RT, bueno, es que esto depende de cada sociedad. Cada sociedad determina, y por eso tiene que ver con las leyes. Si nosotros buscamos que las leyes sean la solución para regular todo eso, estamos mal, porque vamos a caer en un terreno de que vamos a crear muchísimas leyes en diferentes partes del mundo y lo único que van a generar son los famosos paraísos digitales. Hay países que no tienen esta regulación o todo lo contrario, que regulan para que estas acciones sean legales y las pueden hacer. Y ellos se hospedan en esos lugares y ahí que vengan y le digan, es que la fake news salió de este país. No voy a decir nombres. Ah, pero ¿qué crees? Que en este país sí es legal. Por lo tanto, no se puede criminalizar algo que es legal. Yo lo que he propuesto en diferentes espacios es que si queremos llegar a una cuestión de una ley, tendríamos que hacer una constitución global, un acuerdo global, en donde se sienten todos los países del mundo, porque Internet es global, y lleguemos a un acuerdo conjunto, por lo menos de las cuestiones más elementales. Ya olvídate, después nos metemos a e-commerce, o sea, todo lo que tú quieras. Pero por lo menos en las cuestiones elementales, sí hacer un acuerdo mundial. ¿Pero crees que eso ocurra? Pues hay países, bueno, y ahorita lo dijo Luca, Rusia no creo que lo suscriba, y así como ese, bueno, ahí puso el caso de Irán, puso el caso de China, o sea, de muchos países que van a decir, a ver, momento, yo no voy a permitir que se regulen esto porque pues también va en mi prejuicio. Hay muchos intereses. Entonces, por eso yo soy enemigo de eso. O sea, no, enemigo en el sentido de que no le veo como una solución clara para que pueda ser viable para que la humanidad podamos, digamos, llegar a un acuerdo. Ahora, tú me hablas del método dialéctico para poder, digamos, determinar, pero vuelvo a lo mismo. Sí, sería muy bien, pero también, y no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas en el lenguaje, también las palabras tienen valor. Si tú presentas una tesis y luego una antítesis, vamos a ver cómo presenta, y ahí es una cuestión del mejor argumento, va a ser el que va a ganar. Y entramos otra vez a valoraciones, no a hechos, no a cuestiones fáctiles, o sea, que se puedan comprobar. La propia ciencia, digamos, sería el mecanismo, pero hoy en día ya está en la ciencia, no lo digo yo, lo dicen investigaciones, por ahí estaba leyendo la investigación de un colega en Francia, que decía que inclusive hasta los artículos académicos que tienen una gran rigurosidad, pues les han caído que son apócrifos o hay mentiras. Te pongo un caso emblemático, el caso de un artículo que se publicó en una revista arbitrada muy famosa y catalogada en el mundo, y que decía que las vacunas, digamos, contra el sarampión generaban autismo. ¿Qué propició eso? Que mucha gente ya no se quiera vacunar. Después se comprobó y se revisó que el autor de eso había falseado los datos. Imagínate, hasta en eso estamos hablando de que los argumentos dentro de la misma ciencia empiezan a perder validez. Por eso estamos entrando a un terreno, y cuando dices del presidente López Obrador y todo eso, no lo defiendo,
solamente te voy a dar argumentos conforme a lo que yo he estudiado. El presidente, a mí me han preguntado, el presidente Andrés Manuel López Obrador miente, yo les digo, no miente. Lo que él hace es, utiliza algo que se llama discurso de la posverdad, que es, él ve la realidad desde su óptica, y desde su óptica están los datos. Y en ese sentido, cada quien, y eso es la problemática que estamos teniendo, y no es una problemática de ahora de Internet, porque todo lo queremos ahora culpar a Internet, no, es un desgaste que está teniendo la misma sociedad que viene desde la posmodernidad. Estamos hablando desde el siglo pasado, que actualmente, y tiene que ver con Albert Einstein y tiene que ver con el relativismo, todo es relativo, y al ser relativo no hay verdades absolutas. Y así te contesto lo del observador. Él te dice, ok, tú me vienes y me presentas esto, pero yo tengo mi verdad. Y eso ha generado, sí, ya sé, yo también estoy de acuerdo contigo, pero bueno, así se está dando. Y esto, la posverdad, ¿por qué es tan fuerte? Porque cae otra vez en lo que decía la compañera, en las emociones. No ganan los datos, lo que gana es el argumento que sea más emotivo y desprenda más emotividad. Y en ese sentido, con el simple hecho, y por eso están ahí los resultados del presidente, dice, estos son otros datos. ¿Cuántas personas no creen en esos datos? Y ahí es cuando ya caemos en el debate. ¿Sí me explico? Entonces, nada más para contestarte esto, y bueno, es un debate que nos podemos aventar horas y horas aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabemos que hay preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Si me permiten nada más un comentario sí. final, yo sí quisiera agradecer muchísimo a la Embajada de Estados Unidos en México por la organización de este evento y por supuesto por la invitación y por supuesto compartir espacio con Luca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haber asistido también esta tarde. Si les sigue interesando este tema de combate a la desinformación, vamos a seguir impulsando este tipo de actividades. Tenemos un calendario con varios eventos en las próximas semanas, el tema del proceso electoral en Estados Unidos también, si lo quieren seguir de cerca a través de nuestras redes sociales, están totalmente invitados. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta tarde y muchas felicidades por sus presentaciones tan extraordinarias.